diapositiva, hermano, para ilustrar algunas cositas importantes. Lo vamos a hacer de manera bien breve también, pero queremos considerar la palabra del Señor en esta mañana, en 1 Corintios 5, amén. 1 Corintios 5, ahí estaremos, y en otras porciones también, amén. Muy bien. La pregunta, ¿usted resucitará? Amén. No por voluntad propia, claro está, sino porque el Señor en su misericordia nos concedió el resucitar. Amén. Gloria a Dios. Muchos argumentos hay sobre ¿será verdad que vamos a resucitar? Entonces, a veces pasa que muchas personas se han complicado su fe por tratar de basar las cosas en la lógica. Le hemos explicado, el Evangelio no es lógica. ¿Qué lógica tenía que el Señor Santo y Bueno muriera por unos arrastrados, empezando por este que está aquí? Eso no hace lógica. Eso es lo mismo que dice Pablo. Dice, no vale la pena que el Señor, lógicamente, muriera por Tito, que está aquí. Nadie en su sano juicio haría una cosa así. Entonces, Pablo argumenta, y eso que posiblemente algún buena gente podría morir por alguien que fuera el mejorcito del barrio, que todo el mundo decía, ay sí, ese varón, ese se lo merece, ese sí que se lo merece, que alguien ofrende su vida por él. Pero dice, pero es que eso no fue ni cerca de lo que hizo el Señor. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, condenados a muerte, irremediables, que nos merecíamos que sucediera la muerte, Él murió por nosotros. O sea, que Él murió por los que no valían nada, vamos a decirlo así. Eso vemos la connotación también en el pueblo de Israel. Estuvimos viendo que no fue que el Señor escogió a Israel en sus comienzos, porque Israel era un pueblo que prometía mucho, ni era un pueblo que resaltaba entre todos los otros pueblos. Era simplemente porque eran insignificantes y porque nadie los quería. Y el de ellos, ¿verdad?, de lo insignificante, de lo menospreciado, el Señor fundó este pueblo, que Él ama todavía y que está descarriado, pero Él ama como quiera, porque ese es el amor de Dios. El nuestro cambia, el de Él no cambia. Y debido a ello, es que nosotros estamos confiados en que las promesas que nos ha hecho el Señor, un Dios incambiante, Dios eterno, son final y firme para nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos llevarnos en esta mañana. Por eso la pregunta, ¿resucitarás? Amén. El Señor me resucitará. Amén. Porque no depende de mí, depende de la obra que Él hizo. Vida eterna para todos aquellos que son de Cristo. Vamos a estar en 1 Corintios 5, 6 al 8, hermano. Muchas de las citas están aquí arriba, prácticamente todas, para su conveniencia. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 5, pero no cierre su Biblia porque vamos a estar en otras porciones. También queremos reseñar el plan que Dios tuvo para redimirnos y lo garantizó con la resurrección. Amén. Así que si tiene la palabra del Señor, primeramente hay 1 Corintios 5, 6 al 8, y se pone de pie junto conmigo. Amén. Glorificamos al Señor así. Dice la palabra, no es buena vuestra jactancia, le dice a los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Se puede sentar, hermano querido. Amén. A los corintios que no tenían el trasfondo judío o el trasfondo de la ley de Moisés, estas palabras les estarían pareciendo raras, porque ellos no se habían criado en esa tradición. Eso de la vieja levadura y una masa sin levadura y otra con levadura. Y eso de la Pascua, ellos no se relacionaban con ello. Celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La de la Pascua. Así que lo que está queriendo ilustrar Pablo aquí es el trasfondo de lo que el Señor en la antigüedad ordenó
como parte de la vivencia del pueblo de Israel, cuando él iba mostrando sus maravillas y sacándolo, amén, de la condenación y trayéndolos a la tierra prometida, tuvieron muchas vivencias históricas que vinieron a ser paralelo de la obra que Cristo estuvo haciendo e hizo entre el mundo para redimir al mundo de pecado. Claro, el trasfondo sí es un trasfondo israelita, un trasfondo judío, pero es necesario que todo creyente lo comprenda. La palabra del Señor por eso menciona la vieja levadura. A través de la palabra del Señor entendemos que lo que quiere decir, porque también el Señor habló de la parábola de los panes también, donde la levadura representa aquello que contamina. Lo que quiere decir aquí es que ahora que estamos en Cristo y que estamos puestos, ¿verdad?, para vida eterna, no podemos ser una masa de pan o un pan cuando lo asan con levadura, sino pan sin levadura. Ahora, eso no quiere decir que usted ahora tiene que comer pan sin levadura, si quiere o no quiere. Esto no tiene nada que ver con lo que usted come o no. Esto tiene que ver con la parte espiritual. Lo que representa aquí es que nosotros ahora tenemos que ser para Cristo sin contaminación de pecado. El punto que está haciendo Pablo en el 6 es que dicen, con un chispito de levadura, el que sabe de hornear, sabe que un poquitito de levadura es el ingrediente quizás de menos cantidad en la receta, pero con un chispitito basta para que lo que hubiera salido sin crecimiento, o sea, flat, sin contaminación, ahora esa contaminación produce unas burbujas y el pan entonces queda, ¿verdad?, como lo conocemos, esponjosito, suave, blandito, con unas burbujitas de aire que están contenidas adentro. Eso es todo el efecto que hace. Que para comer le encanta mucho a las personas, muy bien, otros no lo prefieren así, es cuestión de gusto. Ahora, la parte espiritual, cuando nuestra alma, nuestra vida tiene contaminación, eso es algo abominable para el Señor. Lo que está argumentando Pablo en el contexto de los corintios, ¿te acuerdas de los corintios? Es que ellos pretendían vivir una vida en Cristo, pero si estaban pecando o no, era inmaterial porque Cristo ya los había redimido. Así que ellos podían, pues, andar en pecado y en diferentes cosas. Inclusive esa era una de las cosas que estaba Pablo atacando allí. Más adelante en la carta a los romanos, no a los corintios, sino a los romanos. Pablo argumenta y dice, vamos a seguir perseverando en el pecado porque la gracia de Dios está sobre nosotros para perdonarnos. Dice, no, en ninguna manera, porque los que ya hemos sido redimidos del pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Y ese es el trasfondo de lo que está viviendo Pablo aquí. Pero la parte que nos vamos a enfocar es el comienzo de lo que está mencionando aquí acerca de panes sin levadura. Amén. Yendo a esta porción importante, hermano, vamos a considerar lo que la palabra del Señor establece desde el principio como la Pascua, ¿verdad? Estuvimos reseñando esto un poquito el viernes, vamos a ir de manera breve acá también. La Pascua y 2 fiestas más ocurren en esta misma semana que nosotros estamos observando. Literalmente en nuestro calendario comenzaron el miércoles 1 de abril, nada que ver con que sea primero, segundo, tercero, ese día de 1 de abril, según el calendario bíblico como tal, el calendario judío como tal, amén. Ese día comienza la primera de las fiestas, de las celebraciones que el Señor ordenó al pueblo de Israel. Esa primera fiesta, celebración, se llama la Pascua, el Pesaj, la Pascua. Estamos ilustrando con un cordero, porque en ese día se sacrificaba un cordero, el cordero de Pascua. Y lo vamos a ver en las palabras del Señor, porque los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo tú quieres que vayamos, y preparemos la Pascua para que la comamos? ¿Amén? Porque ellos observaban la Pascua. Solamente que en esa ocasión el Señor se iba a confirmar como el Cordero de Pascua, el que Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esa Pascua comenzaba en ese día y el mismo día comenzaba otra fiesta que se llama los panes sin levadura. Duraba 7 días. El primer día se celebraba la Pascua y también comenzaban los panes sin levadura. 7 días, amén. Y esos 7 días, dentro de esos 7 días, caía un Shabbat, un sábado, como en nuestro calendario.
el domingo después de ese sábado se celebraba la tercera fiesta, que era la fiesta de las primicias. ¿Okay? Y vamos a explicar qué tiene que ver cada una de ellas. La fiesta de la Pascua, en la fiesta de la Pascua se mataba el cordero, representando cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y el cordero inocente, su sangre, pintó los dinteles de las puertas para que todos los que vivían en esas casas fueran eximidos de la muerte. Amén. En la Pascua, como se celebraba y el Señor la mandó a celebrar después, se mataba el cordero también, pero era para recordar cómo el Señor había sacado al pueblo de Egipto rápidamente, o sea, de la tierra de pecado para traerlo a la tierra de bendición, la tierra que el Señor prometió. De la Pascua tiene la semblanza también de cuando el Señor nos saca del pecado y nos trae a sus caminos de bendición y de vida eterna. Es exactamente lo mismo. Pero más importante que eso, el cordero que se sacrificaba fue sustituido por el Cordero de Dios. Así que esa Pascua es súper importante, amén, que nosotros reconozcamos. No estamos llamados a celebrar el Pesaj, la Pascua, ni usted, ni celebrar una comida de cordero, ni nada de estas cosas, porque el Señor no le ordenó eso a la iglesia, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque es el fundamento de lo que creemos. Ese mismo día, vamos a verlo ya de manera breve, esos 7 días que comienzan, que son los panes sin levadura, lo que se le había ordenado al pueblo era observar esos 7 días, y lo que hacían físicamente era que iban a sus casas y limpiaban todo, sacaban todo lo que contaminaba, empezando con la levadura. Sacaban todo lo que había. ¿Sabe que la levadura, si usted conoce bien, hoy en día casi no se usa, pues se usa baking powder, baking soda y otras cosas parecidas? La levadura es un hongo, es una espora que usted, si lo tiene en un lugar, eso va volando por todos sitios. Si usted pone una masa aquí con levadura, pone la levadura aquí y pone otra masa allá, con el tiempo aquella va a ver, le va a crecer también estas esporas y va a ser leudada. Así que ellos, el Señor les había ordenado, limpien todo, literalmente limpiaban toda la casa, sacaban todas las cosas de la casa, las limpiaban, especialmente la cocina, ¿ok? Y se esforzaban por estar completamente libres de cualquier contaminación. Se dirá, ¿y por qué panes sin levadura? Muchas razones. Cuando el pueblo tuvo que salir escapando de Egipto, esa misma noche después del Cordero de Pascua, no tenían tiempo para cocinar pan con levadura, porque la levadura hay que esperar que efectúe en el pan y vaya creciendo. No había tiempo sin levadura. Se comieron el pan así, flat, porque no crecía, y salieron corriendo de Egipto. Esa es la parte histórica. La parte espiritual representa que el Señor quiere que nosotros vivamos sin contaminación. Así que esa fiesta que comienza en ese primer día también, en paralelo con la Pascua, representa la pureza, la vida pura que el creyente debe tener. Porque el Cordero de Dios pagó por nuestro pecado para comprarnos para Él, para que vivamos una vida pura y santa. Eso es lo que quiere decir la connotación de esos 7 días. Ahora, dentro de esos 7 días, vamos a tener un sábado. Al siguiente día, el pueblo celebraba la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Esa ya era referente a la cosecha de trigo. No estaban autorizados a comer nada de la cosecha hasta que al Señor se lo hubiera ofrendado en agradecimiento y en celebración la primera gavilla. La gavilla era la primera espiga como tal. Y esa se le traía al Señor en el templo diciendo: Señor, qué bueno eres tú, te reconocemos porque si tú no nos das el crecimiento de la cosecha, no la tuviéramos con nosotros. Y se le ofrendaba. Después que se le ofrendaba al Señor esa primera gavilla, entonces podían disponer de todas las otras gavillas. ¿Qué representa entonces ese domingo después de la Pascua? Cristo efectuó esas 3 fiestas como de Él mismo. El día de la Pascua, el Cordero de Dios se ofrendó. Había muchas familias celebrando y comiendo el Cordero de Pascua, pero el Cordero de Pascua se ofrendó en la cruz ese día. Amén. Esa es la Pascua, la que pagó nuestro pecado. Ese mismo día comienzan los panes sin levadura, donde el Señor llamó a los que son suyos a andar puros y santos
separados del mundo y del pecado que Él pagó. El domingo, esa misma semana, el Señor resucitó. Fue a la tumba, tuvo 3 días después de la Pascua y al tercer día resucitó. Un domingo, la resurrección se efectuó un domingo. Y la Biblia lo dice así, lo va a ver de manera breve. Ese día, las primicias, Él fue la primicia. Él fue el primero que resucitó. El primero, vamos a decir así, respecto a la cosecha de todos los que iban a venir a Cristo por la fe para salvación. Después de Cristo, el primero que resucita para eternidad, entonces los que vienen después resucitan para eternidad, los que son de Cristo. Y eso es lo que quiere decir las primicias. Y Pablo, usted lo va a ver a través de la Escritura, cuando vayamos especialmente, usted lo leyó esta mañana también en la escuela bíblica, en 1 Corintios 15. Amén. Ahora, si vamos a la reseña bíblica, de manera breve respecto a la Pascua, en Levítico 23:5, dice, en el mes primero del calendario judío, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, el Pesaj de Jehová, el día que Jehová pasó de largo la muerte de los primogénitos por cuestión de la sangre de inocentes allá en Egipto. En este año 26 caía el 1 de abril, miércoles, Pascua. Nada que ver. Usted dice, ay, yo no, nada que ver, porque no es el día, es el reconocer que Cristo murió por nosotros. Esa es la parte importante, hermano. Así que en ese mes, más o menos ese mes primero de calendario judío, equivale a nosotros que ahí siempre cae marzo, por ahí. Marzo tarde, temprano en abril. ¿Ok? Pero recuerde que establece que es así, esa es la Pascua de Jehová. Amén. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ahí en 1 Corintios 5:7, que usted estuvo leyendo. Amén. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es la Pascua. Amén. Cristo fue el que se ofrendó ese día, no un cordero cualquiera, el Cordero de Dios se ofrendó por nosotros para comprar para nosotros la salvación. Lo que los corderos antes no podían hacer, que era perdonar el pecado por la eternidad, Cristo lo puede hacer. Y Cristo, su muerte, para los que creen, es efectivo. Para los que vinieron antes de Él, los que vinieron cuando Él estaba, y los que vinieron después de Él, como nosotros. O sea que literalmente el pecado de Abraham fue redimido cuando Cristo murió en la cruz. Lo tenían, como quise, a resguardo. Porque el Señor sabía, que para el Señor el tiempo no pasa. Como si Cristo hubiera muerto y no tiene nada que ver con el tiempo, porque para el Señor el tiempo no corre. El Señor sabía que Cristo iba a dar su vida por los pecadores. Los pecados de Abraham, los suyos, los míos, de los que van a venir, los que vinieron antes de nosotros, de los que estaban allí contemplando y burlándose en la cruz. El Señor redimió el pecado de todos. Se hace efectivo cuando usted cree en Cristo Jesús. Amén. Y Él les amó de esa forma y murió por todos. Y en Juan 19:14, hermanos, dice, era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta. He aquí vuestro rey, les dijo Pilato. ¿Usted recuerda esto? Esto era ese miércoles por la tarde, mediodía prácticamente. Recuerda que a esa hora es que comenzaba el día judío, por la mañana, a las 6 de la mañana. Así que al mediodía Pilato le dice, aquí está vuestro rey. Y él estaba en el dilema, dándose cuenta que Jesús no tenía nada de qué culparle, pero la multitud quería culparle, los judíos querían acusarle, querían culparle, ¿verdad? Así que en ese día de la preparación de la Pascua, que era cuando se mataba el cordero y se preparaba para por la noche, que ya caía al día siguiente, después de las 6 de la tarde, caía el día siguiente, ahí entonces era que se efectuaba la cena de la Pascua. Se celebraba de pie. Amén. Ese mismo día que los judíos estaban preparando el Cordero de Dios dio su vida por los pecadores. Amén. Eso era lo que Juan estaba implicando cuando decía, mira, este que está ahí, que viene hacia nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Insustituible, no había más ninguno. Era el Cordero de Dios que murió por nosotros. Amén. Así que si vamos a la Pascua como tal, tiene 2 cosas importantes, ¿ok? Representa el sacrificio de Jesús, porque desde ese día que Él ofreció su vida por nosotros, el día de Pascua, su sangre preciosa nos limpia
de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, decía Juan, y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Recuérdese lo grave que es el pecado, ilustrándolo con los mismos asuntos de la levadura. Un chispitito. Nosotros somos buenos en decir unas cosas grandes, unas cosas pequeñas. Hay unas cosas pequeñas que no son tan grandes como las grandes. Nosotros somos bien buenos y podríamos decir, es un poquito de pecado, eso no importa. De ahí que viene el refrán, pajitas que le caen a la leche. Se puede tomar con pajitas porque es una chiquitita. A veces le cae un mime. Este es el mime, no hace nada. Y lo bota. Si le cae la mosca, dice, ay, es que se ve tan fea, entonces no se la toma. Pero con el mime sí. Porque nosotros somos así, pero el Señor no es así. O es puro y santo y eterno, o no. Un poquito de levadura, como le dijo 1 Corintios 5, 7, 5, 6. Un poquito de levadura contamina la masa entera. El Señor vino a limpiar un pueblo para dejarlo así, limpio de pecado. Y segundo, lo que quiere decir la Pascua es que Cristo hizo el pago para que no tenemos que servir al pecado más. Más adelante Pablo iba a argumentar esto. Dice, los que hemos sido libertados del pecado, ¿en qué cabeza cabe que vamos a vivir de nuevo en él? Si ya esa deuda que teníamos de pecado ya fue paga. Y lo hemos ilustrado muchas veces aquí. Es como si usted saldara una deuda y después va al banco a pagarla otra vez. Y le van a decir, a él le pasa algo al varón, porque él ya pagó, pero se quedó con la costumbre de pagar. ¿Ok? Nosotros no tenemos que pagar nada, ya Cristo pagó la deuda de pecado por nosotros. Amén. Bendito sea Él. Y si alguien lo encuentra muy maravilloso, alguien que le diga, sí, así de fácil. No fue fácil, pero yo no tuve que hacer nada. Cristo lo hizo todo por mí. Amén. Y eso es lo grande y maravilloso de lo que el Señor hace. Amén. Para nosotros completamente efectivo y bendecido, pero al Señor le costó su vida en la cruz por nosotros. Y el mismo día de la Pascua comienzan los panes sin levadura. ¿Okay? Los matzah, que son los panes, ¿verdad? Como tal. Son así, se ven de esa forma, ¿verdad? Usted posiblemente va al supermercado y los tienen puestos allí. Porque ya se han tornado en algo como de costumbre. Si usted va y come el pan ese pita, donde ponen todas las cosas, los gyros y todas esas cosas. Pues este tipo de pan, ¿ok? Tiene un sabor bien peculiar y tiene un uso, ¿verdad? Peculiar. Esto es bien común. Esto es como si fuera el arroz blanco allá en el Medio Oriente. La persona que no usa esto en la comida no comió. Se habrá comido un montón de cosas, pero no comió. Como aquí que dice que el que no come ajo, pues no comió. Porque no tiene ajo ni habichuela, así que eso es lo mismo allá. Es algo bien común. El Señor ha querido que sea así, en esa misma connotación. Estos panes sin levadura, esas fiestas comenzaban el mismo día. Empezaban todos los de Israel a sacar todas las cosas sucias que había en la casa, a darse un baño. Ellos mismos se daban un baño tremendo, todas esas cosas, sacaban todo, limpiaban todo. Las señoras de la casa limpiaban todo, ayudados por los hijos y todo, dejar la casa inmaculada. Que si hubieran mangueras, en aquellos tiempos le pagaban mangueras también, limpiaban todo, como representación. Aquí que está la parte importante, de que sus vidas estaban así también, limpias de pecado. Eso es lo que el Señor pretende con esta fiesta. ¿Qué implica? El hecho de que empieza el mismo día que Cristo perdona los pecados de aquellos que creen en Él. Que el Señor santificó tu vida cuando creíste en Él. Pues el Señor quiere que esa vida se mantenga pura y santa. Y en un momento dado, el Señor te va a resucitar de este cuerpo viejo, viciado, a un cuerpo como el de la gloria suya. Y eso implica también, lo de los panes sin levadura, que abarca las dos fiestas. Que la bendición del Señor estriba en tener un pueblo puro para Él. Él lo llamó del pecado para santificarlo. Compró a ese pueblo con su sangre. Amén. Y la bendición del Señor está en vivir una vida así mismo, pura y santa, apartada de la contaminación del mundo. Por eso es que hacemos mucho énfasis con esto. Que el Señor ha dispuesto que vivamos al Señor así, limpios de pecado. Amén. Pero si hubiéramos cometido pecado, dice, tenemos un abogado que nos representa delante del Padre. Se llama Jesucristo el justo. Hace énfasis la palabra sobre la justicia del Señor. Y Él se compadece de nosotros porque Él mismo fue tentado, sin embargo sin pecar. Así que Él sabe las limitaciones y las angustias que usted pasa cuando es tentado por su propia carne o por Satanás. Si alguno peca,
va donde el Señor le perdona. La sangre de Cristo perdona pecados futuros. Amén. Eso es lo que estaba argumentando Pablo, pero no por eso vamos a ser un pueblo pecador. Vamos a ser un pueblo santo, panes sin levadura, como somos, como le estaba diciendo Pablo a los corintios. Amén. Allá en Levítico 23, 6 al 8, ¿se acuerda que a los 14 días la Pascua, al otro día, día 15 de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová? 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Era que la ofrenda de la flor de la harina, se encendía, se quemaba en el altar, y esa harina quemada era el olor que subía al Señor. El 7º día será santa convocación, otra vez, ningún trabajo de siervo haréis. Cuando viene a ver, para la persona de Israel, tenían la Pascua, al otro día era como un sábado, porque no se hacía trabajo. ¿Okay? Y a los 7 días de ese sábado había otro sábado más, pero entre medio de esa semana estaba el sábado que siempre se observaba, el Shabbat. O sea, cuando usted viene a ver, para el israelita, esa semana empezaba con la Pascua, y después tenía un sábado, otro sábado el regular y el sábado final. ¿Okay? Era una semana de festividad completa. ¿Por qué el Señor quería que cesaran de trabajar? Para que le prestaran atención a lo que estaba sucediendo. El día de la purificación y al final del día. Pero el sábado importante era el sábado regular de esa semana. Después de ese sábado venía un domingo. Ese domingo es que se celebra la tercera fiesta que vamos a ver ahora en un momentito. Amén. Así que se celebraba a los 15 días. En Marcos 14, 12 vemos el momento cuando en la celebración de esa semana, esa última semana del Señor Jesús en Jerusalén, los discípulos le dicen: Señor, mira, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, porque el día anterior se preparaba y ese día se comía, los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y usted conoce el resto del relato. Dice: ustedes van a ir donde un varón, y el varón lo van a ver, lo van a conocer, el varón lo va a conocer literalmente ustedes. Y usted le dice: ¿dónde está el lugar donde vamos a celebrar la Pascua con nuestro Señor? Y él les va a indicar un aposento arriba, en el segundo piso, id y preparad allí. O sea, ya el Señor tenía todo predispuesto. Solamente, amén, que sí, iban a comer un cordero ese día, esa noche. Pero el verdadero cordero se iba a ofrendar poco tiempo después. Amén. El cordero de Dios como tal. Así que es importante que nosotros consideremos esto. Esto fue lo que el Señor hizo ese día. Por eso es que viene al tanto, lo que estuvimos leyendo hace un poquito: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Así que para el judío, celebrar este tiempo festivo, el tiempo más festivo de todo el año, era algo de bendición. Y se tomaban bien en serio estas cosas, por lo menos la preparación física. Pero lo que el Señor Jesús quería era que en lugar de tomarse bien en serio la preparación y la parte articulada, la parte material, ¿verdad?, de la fiesta, que ellos tuvieran esa verdadera fiesta en el corazón, creyendo en el Cordero de Dios. Amén. Que quita el pecado del mundo. Así, por eso decía: límpiense de la vieja levadura. Amén. Más adelante, Pablo estaría argumentando que el Señor, cuando se le apareció, lo argumentaba, ¿verdad?, al principio del capítulo 15, que el Señor se le apareció después de resucitado a un montón de hermanos, y después, como a un abortivo, se me apareció a mí. Amén. Porque él decía: yo, que soy el menor de todos, el más insignificante, yo no tenía ningún privilegio, mucho menos que el Señor me honrara con llamarme para sus caminos. Pero él reconocía que el Señor, dice: a lo vil y despreciado de este mundo, llamó el Señor. Ese día, amén, más adelante, que es la porción que vamos a estar leyendo más adelante cuando observemos la cena, siempre la leemos, 1 Corintios 11, 23-24, Pablo decía: yo recibí del Señor, el Señor Jesús, lo que también os he enseñado, que esa noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y esa es otra connotación más de los panes sin levadura. El Señor, el perfecto pan sin levadura, sin contaminación y sin pecado, fue roto, fue partido, fue ofrendado por nosotros también. Así que cuando se ofrendaban estos ofrendas de pan y de harina sin contaminación, el Señor también fue ofrenda pura y perfecta ese mismo día que el Señor estaba ofreciendo y celebrando lo que nosotros conocemos como la última cena, ¿verdad? La cena del Señor. Así que todas estas connotaciones el Señor las estaba cumpliendo. Los de Israel celebraban estas fiestas por miles de años, hasta que ese día, llegando allí, el Señor estaba estableciendo que Él era el cumplimiento de todas ellas. Él era el Cordero de Pascua, Él era el pan sin levadura, amén. Y ahora la que vamos a ver, Él es la primicia del Señor, amén. Así que aplicaciones de los panes sin levadura, hermano, tiene dos connotaciones también. Representa el cuerpo de Jesús, muerto, partido, ¿verdad? Literalmente molido por nosotros y sepultado. Por eso es que la palabra del Señor, en las últimas horas del Señor, antes de morir y resucitar, ilustra a cuánto castigo fue sometido. La palabra del Señor dice en Isaías 53, mas Él molido fue por nuestras rebeliones, ¿ok? Por nuestro pecado fue que Él sufrió para llevar nuestro pecado en la cruz del madero. Él se ofrendó como el pan sin levadura, amén, muerto por nosotros y sepultado, sin pecado. Pero también representa a nosotros una vida cuando el Señor con su muerte y resurrección nos compró y nos sacó del pecado también, hermano, amén, limpios para servir al Señor. Y la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, tiene que ver con la gavilla, con las espigas de trigo como tal. Y esa la vemos aquí en el Levítico 23, 9 al 11. Fíjate, todo esto está en Levítico 23, todas estas fiestas están pautadas en Levítico. Amén. De hecho, hay unos estudios que nosotros habíamos preparado anteriormente acerca de las fiestas judías. Hay unas fiestas que se celebran en primavera, son estas tres. Después hay una en el medio que se llama Pentecostés. Y hay tres fiestas finales, son las fiestas que se celebran en otoño. Es bueno que usted las repase. No estamos llamados a observar ninguna, ¿okay? Porque todos ellos tuvieron cumplimiento en Cristo Jesús, amén. Al que usted debe celebrar es a Cristo Jesús, amén. Ahora, si usted conoce a algún hermano o hermana que dice, pues mira, yo te lo oye mencionar estos nombres bíblicos y las observa, pues eso no hay nada malo, siempre y cuando cada uno comprenda que todo ello tiene cumplimiento en Cristo Jesús, amén. Levítico 23, 9 al 11 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día de reposo un sábado, al otro día el domingo. El Señor resucitó después del sábado, resucitó el domingo, amén. Por eso dice Pablo, 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y para que no quede duda respecto a la confirmación, dice, es primicias de los que durmieron, o sea, de los que murieron, de los que su cuerpo murió, él es la primicia, amén. Queriendo decir que la connotación que vemos aquí es de una cosecha. Esa era la primera gavilla de la cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? Todos los que son salvos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que como Él resucitó, el primero, los que son de Cristo van a resucitar también. Y esa es la confirmación que vemos, hermano. Y esto no es relativamente reciente del Nuevo Testamento, esto viene de los tiempos antiguos. Como usted ve aquí, desde el libro de Levítico venía el pueblo caminando por el desierto hacia la tierra prometida. El Señor les había ordenado, cuando usted vaya a comer la siega, antes de sentarse a comer, la primera gavilla, la primera espiga, usted ofréndesela al Señor. Porque si no fuera por el Señor, pues ustedes no estuvieran comiendo nada. Pues lo mismo ahora también. Si el Señor no hubiera resucitado, nosotros no tenemos esperanza de resucitar. Por eso es que Pablo dice aquí, dice, ¿cómo es que ustedes, él los reprende, usted sabe que él les dice,
pero ven acá. ¿Cómo es que si se predica que Cristo resucitó a los muertos, cómo es que dicen algunos de vosotros, dice ustedes, que no hay resurrección de muertos, dice el verso 12? Ustedes no se dan cuenta que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, porque los muertos no resucitan si ustedes dicen que no resucitan. Y si Cristo no resucitó, dice el verso 14, 1 15, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y nosotros somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, pero si no resucitó, es así porque los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Ustedes y nosotros todos estamos en pecado. Entonces, los que durmieron, los que murieron también en Cristo, pues esos perecieron también, porque si Cristo no resucitó, pues ni ellos tampoco. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, sin resucitar, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque somos los más tontos y más zánganos del mundo, lo que quiere decir Pablo. Pero dice, pero ahora confirmamos que Cristo ha resucitado de los muertos. Es primicias de los que durmieron. Amén. Entonces, ¿cómo Pablo sabía eso? Bueno, por el testimonio de todos aquellos que lo habían visto. Pero es que Jesús se le apareció a él también. Mira el verso 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y eso te lo ve en el relato en el libro de los Hechos. Amén. O sea, el encuentro que tuvo Pablo con Jesús fue cara a cara, hermano. Fue impactante, cambiante de vida, imprescindible. Él vio al Cristo resucitado. Él confirmó que Cristo había resucitado. Lo que él pensaba era una superstición de aquellos que se llamaban el camino, a quienes él estaba persiguiendo. Resulta que en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, el que no había resucitado y era un mito, se le apareció. Ahora diga usted, ¿cómo se le puede aparecer si estaba muerto? Y ahí que viene todo. Él dice, esto lo cambia todo. Por eso es que su vida fue transformada por la fe en Cristo Jesús. Y ahora él estaba impactado, porque decía, pero ¿cómo es posible que en la iglesia de Corinto algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Usted no se da cuenta de los brutos que ustedes se ven. Primero, porque no es verdad. Y segundo, porque si Cristo nos resucitó, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Porque la vida del cristiano no es aquí, en este lugar. No es en la vida, como dicen los filósofos, ¿verdad? Bebamos y comamos, porque mañana moriremos. Baile, botella y baraja, esa no es la vida. La vida es la vida eterna. Esta vida aquí se va a acabar un día, unos duran más que otros. Pero a cuenta de que Cristo resucitó, los que han puesto su fe en Él, resucitarán para vida eterna, hermano. Amén. Eso hace, como le estaba diciendo, que todas las situaciones de este mundo se vean bien chiquititas, bien pequeñitas, ¿verdad? Porque si Cristo le ha deparado a usted la vida eterna, y usted se ve, tiene problemas y cositas aquí en esta vida, y dice, bendito, eso no es nada, comparado a que voy a estar en eternidad con el Señor. Y encima de eso, el Señor le bendice a través de todas las limitaciones que usted tiene aquí, porque el Señor es bueno. Pero la verdadera bendición, que los que creen en Cristo resucitarán para vida eterna. Amén. Así que Cristo resucitó el domingo después del sábado. Han preguntado, ¿y por qué ustedes no se congregan el sábado? Que era cuando se congregaban el pueblo de Israel, y se congregan el domingo. Primero, porque no somos el pueblo de Israel, no estamos llamados a ser el pueblo de Israel. Lo más importante, nos congregamos el día que el Señor resucitó. Porque nosotros hemos resucitado de muerte a vida. La iglesia, cuando fue fundada, era evidente que se congregaba el domingo, en el primer día de la semana. Amén. Porque los días para el Señor no tiene reloj ni tiene tiempo, hermano. Los días son para nosotros. Amén. Estamos convencidos que la bendición del Señor se reveló en el nuevo pacto el día domingo, cuando se confirmó que el Señor Jesús murió y al tercer día resucitó. Ese día honramos al Señor, un día como hoy. Amén. Eso por si acaso la pregunta, porque hay muchas personas que a veces tienden a judaizar. ¿Ok? Entonces al judaizar, quizá tengan una buena intención, pero entonces terminan por Cristo y terminan después judíos. Y nosotros no somos judíos, ni estamos llamados a ser judíos. Estamos llamados a ser cristianos. Amén. Bien importante. Así que se lo digo porque a veces algunos
trata de cambiar hasta el aspecto y trata de cambiar hasta la forma de hablar para parecer algo que ellos no son. Nada malo usted ser puertorriqueño y vestirse como puertorriqueño, después que lo hagamos de manera casta, decente y pura. El Señor ama a todos y de todos los pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia de separación. Y todos nos hizo de una misma sangre. Así que el ser judío, chino, más blanco, más hincho, ojos de claros, de color, mezclado, nada que ver. Lo importante es si hemos sido redimidos o no por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Tan poderosa fue la resurrección del Señor, esto lo voy a mencionar una vez en un sermón, Mateo 27, 52 y 53. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que estaban muertos, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay un sermón que habla de estos detalles, se llama Salieron los muertos. Cuando estés con los chiquitos, a lo mejor dice, mira, ten cuidado que los muertos salen. No vayas de noche por esa cajetera. A mí me lo decían, pensaban que le hacían un bien a uno. No vayas por esa acera de noche, que los muertos salen. ¿Ah? Sí, metiendo miedo. Pero no hablan de estos muertos sí salieron. Pero dice, salieron después de la resurrección de Cristo. Cristo era las primicias, después de Él, los otros. Así que esto es una cosa impresionante. Una vez escuché a una persona decir, es que el poder dador de vida del Señor era tan brutal que hasta esta gente resucitaron. Entonces algunos después empezaron a argumentar, no sé si hay cierta o no, me parece que no, que las tumbas de estos estaban cerca de la tumba del Señor. Eso, en realidad la Biblia no lo dice, hay personas que empiezan a inventar con esto. Entonces ahí es que viene la tradición de decir, pues déjame poner la tumba mía cerca de donde estaba la tumba del Señor, porque los que estén más cerca resucitan primero y los otros se tardan más. En ningún lugar de la Biblia dice esto. Y toda esa tradición, usted lo ve, hoy los mismos judíos también, en el Monte de los Olivos. Todo hay un cementerio allí famoso, que los que más cerca están, o sea, ellos dicen que los que más cerquita estén del Muro de los Lamentos, son los primeros que van a resucitar en la vida eterna. Pero yo le digo, si van a resucitar o no, yo no lo sé. Tiene que ver si usted ha creído en Cristo Jesús o no. No depende de donde usted esté sembrado. Lo importante es que usted esté en Cristo Jesús. Amén. El que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén. Así que 1 Corintios 15, 20 al 23, dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es hecho las primicias de aquellos que durmieron. Cuando la Biblia dice durmieron, se refiere a los que se murieron, pero no se van a quedar muertos. ¿Va viendo cómo la palabra del Señor dice así? Porque los que han muerto en pecado los dejan muertos, pero los que durmieron es que se murió su cuerpo. Pero ese cuerpo va a ser resucitado. Está en un estado muerto, pero no se va a quedar muerto. Amén. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Cristo primero. Luego los que son de Cristo, cuando Cristo venga. Porque Cristo viene. Amén. Pero Cristo viene y todo ojo le verá. Amén. Dice, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Amén, dice la palabra. Todo ojo le va a ver. ¿Qué cosa más triste y violenta será esa? Cuando vean la señal del Hijo del Hombre en el aire y vean que el Señor viene y ellos no han creído en él. Pero para los que somos de Cristo, es confirmación de lo que el Señor ha dicho, que Él viene a buscar su santo. Cristo está en su corazón. Amén. El Espíritu Santo mora en usted cuando usted es de Cristo. Pero esa no es la venida de Cristo. La venida de Cristo es literal, hermano. Él le dijo, principio del libro de Hechos, a aquellos que veían al Señor subiendo al cielo después de su resurrección, dice, en la forma en que Él se ha ido, así mismo volverá. Es física, hermano. O sea, la primera vez vino físicamente y la segunda vez va a ser espiritual, etérea. No, la segunda vez va a venir con poder y gloria a buscar a los que son suyos. Amén. Loco que venga es que estamos en el nombre de Jesús, para estar con Él en eternidad, hermano. Así que en Juan 12, 23 y 24 y verso 32, el Señor le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el verso 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra,
atraeré a todos a mí mismo. Hay muchas cosas que hace referencia aquí, las vamos a reseñar de manera breve. El grano de trigo se refiere a él. Pero él dice, es verdad que el grano de trigo no hace nada, nunca se va a hacer una matita para llevar fruto, a menos que lo entierren en la tierra, muera y sale la matita. ¿Verdad que sí? Dice, así es, así. Yo soy el grano de trigo, lo que él está queriendo connotar aquí. Dice, pero cuando muere, lleva mucho fruto. Dando a entender que la obra de él incluía morir, pero incluía dar mucho fruto. Amén. Pero también incluía resucitar. Por eso dice, yo, si fuera levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El contexto que está dando es la serpiente de bronce que levantó Moisés allá en el desierto, ¿te acuerdas? Cuando desobedecieron al pueblo y el Señor le envió aquellas serpientes venenosas. El Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un palo, en un asta, a la vista de todos. Todos los que miraren la serpiente serán vivificados. O sea, el veneno de la serpiente no le hará daño. ¿Ok? Y no morirán. Pero hoy pues estaba pasando aquí. Dice, cuando a mí me levanten de la tierra, o sea, dos cosas. Primero, me crucificarán y estaré puesto como la serpiente de bronce allá en la cruz del Calvario. Pero a la misma vez, cuando dice me levanten de la tierra, también implica cuando resucite y me vean vivo, voy a traer a todos a mí mismo. De esa misma forma es que el Señor lo hace. El Señor dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. Pues cuando murió y resucitó es confirmación de que Él estaba diciendo la verdad y que el poder de Dios estaba verdaderamente en Él. Amén. Miren, ¿sabe cuántos han dicho que van a morir y van a resucitar? En nuestro cuento aquí hay una señora que le dicen que es diosa allá en Bayamón y se murió hace un zafacón de años atrás. Y todavía está esperando que resucite. Y como no resucitaba, dijeron, no, lo que quisimos decir es que el espíritu de ella pasó y ahora está morando en Aarón. No era Aarón de la Biblia, otro Aarón. Y después Aarón se murió, de viejo también. ¿Y a dónde pasó el espíritu? Eso es como, como la sillita caliente, la sillita voladora. Ahora le pasaron eso a otra persona. Esos son errores de doctrina de demonios, hermano. Así que la susodicha diosa Mita no era diosa nada, ni Mita tampoco. Y todas las otras cosas son cosas falsas, hermano. Habían predicho que íbamos a resucitar el tercer día y han pasado 50 y pico de años y no acaba de resucitar, porque eso es una falsedad. El otro Jesucristo hombre, que decía que era el Jesucristo hombre, de Jesús Miranda de Ponce, también dijo lo mismo, que él era Jesucristo hombre. Y que él era anticristo y Jesucristo hombre a la misma vez, el disparatero. Son doctrinas de demonios. Pero lo más grande del mundo, hermano, es que está bien que haya alguien diciendo unos disparates allá en un monte y no creen ni los jatones en él, pero aquí hay un montón de personas que están detrás de la persona. Y ahí. Y se van de pecho con esas creencias. Y digo, ¿cómo es posible que crean algo que es evidentemente falso? Para que usted vea cómo es el poder del diablo sobre la mente de las personas. Y se fascinan con estas cosas, que son cosas apóstatas, cosas idólatras, completamente de doctrina de demonio. Y estaban así. Este varón de Jesús, Miranda, falleció, aunque había dicho que él había puesto un reloj en su conteo regresivo en su página de web, diciendo, los días que me faltan para resucitar. Y antes de que el reloj se apagara, se había muerto. ¿Se quedó todo ahí? No, jamás. La esposa dijo, él estaba en error, el verdadero Cristo soy yo. Para que usted vea, y se llama Cristo Lisbeth, así mismo se llama. Y todavía está viva. ¿Y dónde estaban los seguidores? Se desbandaron. No, están los que estaban, unos cuantos se fueron, el resto se fueron con ella porque es el verdadero Cristo. Él estaba equivocado. Para que usted vea cómo es estas cosas. No creyendo a lo que está en la palabra, pero creyendo a cosas erróneas. Falsedades, falsos dioses. Prometen, pero no pueden cumplir, pero tienen poder para cumplir. Jesucristo dijo, voy a resucitar el tercer día, y resucitó. Y los que creen en Él serán vivificados. Amén. Porque Él era completamente hombre, pero completamente Dios también. Nuestro Dios creador. Amén. Que nos amó para venir a resolver el problema en el cual nosotros mismos nos habíamos metido. La fiesta de las primicias, hermanos, resumiendo, tiene dos connotaciones también. Tiene un error ortográfico que tengo que recorrer. ¿Quién es las primicias? Jesús es las primicias. Él es el primero que resucitó. Y la resurrección de nuestro Señor
marcó el principio de la cosecha de almas. Nadie en realidad podía optar por salvarse a menos que el Señor Jesús confirmara que tenía poder para salvar a todo el mundo. ¿Cuándo lo confirmó? Cuando resucitó. Por eso es que es tan importante la resurrección de entre los muertos. Allá a los griegos les parecía algo ridículo. ¿Se acuerda cuando Pablo fue a predicar en Atenas? Que le escucharon hasta que él mencionó en su sermón la resurrección de los muertos. Y dijeron, ya empezó, esto es una ridiculez. Hoy en día muchas personas por ahí seculares lo toman como algo tradicional. Y posiblemente usted les pregunta, ¿tú crees que Cristo resucitó de los muertos? Sí, pero es de manera nominal. ¿Verdad? Profundamente en su corazón. No es así. Porque si alguien creyó que Cristo resucitó, implica que creen en Cristo para salvación, implica que andan separados del mundo, implica que su única esperanza está en Cristo Jesús. Eso es lo que es un creyente. Pero no por eso que alguien diga, yo creo que Jesús murió y resucitó. Implica que son creyentes. Amén. Usted lo puede ver en la calle. Si todo el mundo, usted sabe que dice así, estuvieran de cabeza tirados en el piso, con la boca llena de tierra, dándole gracias al Señor, que el Señor había muerto y resucitado por ellos. Amén. Si comprendieran lo grande que era el pecado, la condenación y la obra gigante que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Fueron una cosa completamente diferente. Pero hoy día usted verá, hay muchos que no están haciendo eso así. Amén. Seguimos resumiendo. 1 Corintios 15, 51, 58. Debido a todo esto que hemos estado mencionando el Señor, ¿qué implica? Dice, aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no se sabía. Pero ya él dice que le va a decir el misterio, o sea que ya no es misterio. Era el misterio en ese momento que él lo estaba explicando. Ya no lo es, gloria a Dios. Dice, ¿cuál es el misterio? ¿O era el misterio? No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Está hablando de los creyentes. Pero todos vamos a ser transformados. En un momento vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque los muertos se mueren, la gente se muere porque están corrompidos. Si no hubiera corrupción, no hubiera muerte. Adán y Eva iban a ser eternos hasta que se corrompieron con el pecado. ¿Ok? Así que los muertos van a resucitar, pero no corrompidos. Porque a Lázaro lo resucitó el Señor, pero con el mismo cuerpo de antes, el mismo cuerpo corrompido. El hijo de la viuda también, ¿ok? Todos ellos fueron resucitados también. Pero después se murieron, Lázaro se murió después. Él no se quedó eterno. ¿Por qué? Porque el cuerpo al cual resucitó era el cuerpo igual que el suyo y mío. Pero dice aquí que el Señor va a resucitar nuestro cuerpo a un cuerpo sin corrupción, hermano. Y los que estén vivos seremos transformados, dice el verso 52, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, o sea, la carne que se muere, se vista, o sea, se haga inmortal. Los cuerpos que el Señor le va a dar a los creyentes son inmortales, no van a tener pecado. Amén. Y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo se haya vestido de incorrupción, sin pecado, y esto mortal, el cuerpo que se muere, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Pues dice, la victoria de Cristo absorbió la muerte, consumió la muerte. Por eso él dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? La puya. ¿Dónde está la puya esa que tú te pasas metiendo a todo el mundo por ahí, haciéndole saber en la cara que son pecadores y condenados? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Tú te crees que todo el tiempo la gente lo van a sepultar y se va a quedar muerto? Dice, no va a ser así. Los son de Cristo van a resucitar para cuerpo nuevo, vida eterna. Dice, ya el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Porque la ley especificaba lo que era pecado. Nadie puede decir, no, yo no sabía lo que era pecar. Porque la palabra del Señor claramente lo dice. Y la condenación del pecado es la muerte. Cuando sea vencida la muerte, va a ser vencido el pecado. Y todos aquellos que viven para vida eterna no van a andar en pecado. No solamente en la vida eterna, pero eso es que el Señor nos manda a andar sin pecado aquí también. Amén. Por eso los panes sin levadura, recuerden, hermano. Sigue diciendo, en algún momento le dijeron también a Daniel, allí en capítulo 12, ya al final del libro de Daniel, dice, va a haber un tiempo que se va a levantar Miguel,
el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, está hablando Israel, todos los que se hallan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, va viendo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A Daniel el Señor le reveló esto hace un montón de años, ¿verdad? Antes de que viniera la revelación a través de Jesucristo. Y va a haber un momento dado donde todos van a ser levantados. Todos van a resucitar, hayan creído en Cristo o no. Pero unos van a resucitar para la gloria eterna con Cristo y otros para condenación eterna, dice, para confusión y vergüenza perpetua. Por eso es el llamado que hace el Señor a salvación. Amén. El Señor nos llama para ser salvos. Y ese es el llamado que le hace el Señor a todos, un día como hoy también. Amén. No solamente celebrar que el Señor resucitó, creer en el Cristo resucitado, en el que murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida. Amén. Salmo 100, y con esto cerramos. Salmo 100 dice, cantad, este salmo de memoria casi, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso es lo que el Señor quiere, que todo el mundo venga a conocer al Señor. Amén. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Tal por el patio que va al templo, dice, bendecid su nombre, alabadle, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Eso es lo que Él quiere, que Él pueda decir, inclusive hoy, que todos los habitantes de la tierra son pueblo suyo mediante la fe. Va a haber un momento dado que así va a decir Él, cuando estemos en la eternidad, todos los que estén con Él en la eternidad son su pueblo. El pueblo que Él compró con su sangre preciosa y confirmó su poder sobre la muerte cuando, un día como hoy, resucitó de entre los muertos. Bendito sea Él. Amén. Lo que nosotros no teníamos ni semblanza de que sería necesario hacer, ni íbamos a poder hacer si lo hubiéramos sabido, Él lo hizo por nosotros. Él murió y resucitó por nosotros. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Por eso cuando decimos el Señor es bueno, el Señor es bueno, hermano. Nosotros siendo malos, Cristo murió por nosotros. Oramos. Señor Padre Santo, gracias te damos porque tu maravilloso plan es efectivo por la muerte y resurrección de Cristo, la sangre preciosa derramada de Cristo que limpia de pecado, en confirmarnos, Señor, que estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. En Él es que está la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, Padre Santo. Gracias por habernos salvado de entre las tinieblas y habernos puesto en el servicio de tu Hijo. Gracias por tus caminos santos, por tus caminos preciosos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos en cada instante que nosotros no merecíamos nada de estas cosas, pero tú nos las regalaste porque tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo que se ofrendó por nosotros y resucitó, demostrando su poder sobre la muerte. Gracias porque Él es las primicias de los que resucitan y nosotros resucitaremos tan pronto nos toque el momento también. Gracias, Señor. Permite que así sea, Señor, esa fe, esa bendición en nuestro corazón, y que así sea, Señor, en aquellos que, como dice tu palabra, que han creído en ti y que aman tu venida, mi Señor Jesús. Permite, Padre Santo, que tu palabra santa pueda ser predicada como está, Señor, con claridad. Que muchos puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús como Salvador. Mientras esperamos tu venida, Señor, fortalécenos, llénanos de tu presencia, permítenos hacer tu voluntad, santifícanos, Señor, corrígenos, porque tú eres bueno y tú nos amas, Señor.
Enseña a tu pueblo, Padre Santo, a través de tu palabra y tu Espíritu, a amarte, Señor, a obedecerte, a ser embajadores tuyos, Señor, en este mundo. Muchos se pierden. Pon a tu iglesia, como lo has puesto, como luz y sal, como un faro de luz, Señor, para los que andan perdidos y lo más terrible, ni saben que están perdidos. Así estábamos nosotros muchos, Señor. Ampara, Señor, a este pueblo, aquí donde estamos, de andar, Señor, en la ignorancia. Permite, Padre Santo, que tú salves a las almas, Padre Santo, con poder, como lo hiciste con nosotros. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.